Jesús es mi pastor. Este es el primero de una serie de 8 videos, de 10 videos, en los cuales vamos a estar abordando el Salmo 23 y distintas partes. El Salmo 23 conocido como el Salmo del Pastor, y Él es nuestro pastor. Eh, esta situación de pandemia, de cuarentena en que nos encontramos muchos, nos lleva a esto, y quiero compartirlo con todos aquellos que quieran verlos, que quieran seguir este estudio, tan cordialmente invitados. Así que comenzamos con el primero, Pastoreados en su amor. Es la serie de 10 videos. El primero de ellos es Jesús es mi pastor. Pastoreados en su amor está basado en el Salmo 23. Y es conocido como el Salmo del Pastor porque contiene los fundamentos básicos que se requiere para poder llevar una vida espiritual bien equilibrada. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Pero bien, hoy en este video vamos a considerar el primer versículo, ¿no? Él es mi pastor. Él es mi pastor. El futuro de los hijos depende de la guía de los padres, y el destino de las ovejas depende de la guía del pastor. Las ovejas son animales que son absolutamente dependientes de quien les pastoree. Por eso el Señor habla muchas veces de nosotros como sus ovejas, porque somos y debemos ser dependientes de Él. Nunca fue el plan de Dios que fuéramos independientes, que nos plantáramos con una actitud de mi vida es mía y hago lo que quiero, yo voy a salir adelante solo. Imagínense lo que puede pasarle a una oveja con ese tipo de actitudes, ¿no? El tercer punto aquí dice: al ponernos bajo la cobertura y dirección de Jesús como nuestro pastor, es la mejor decisión que podemos tomar, porque nadie nos podrá amar tanto como Él. Nadie nos puede amar tanto como Él. Por eso la decisión es más sabia, es dejar que Él nos cubra y dirija. Jesús le dijo, fíjese lo que dice Juan capítulo 10, versículo 11 al 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es Jesús. Jesús es el buen pastor. Entonces a veces las ovejas eran atacadas por animales salvajes, peligrosos, que podían incluso hasta matar a un ser humano, no solo una oveja, sino un ser humano. Y el buen pastor dice que da su vida, expone su vida por las ovejas. A veces los pastores que eran asalariados, que trabajaban por un sueldo, que no eran dueños de las ovejas, venía el lobo, venía un león y que sea lo que Dios quiera, decían, y así se llevaba una o dos ovejas sin ningún problema, porque total no eran de él, no iba a arriesgar su vida por esas ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ese es el versículo 14. Ese capítulo 10 de Juan es un capítulo precioso, tiene muchísima enseñanza, toda esta alegoría del buen pastor. Solo a través de la fe es que podemos nosotros convertirnos en ovejas de su prado. Y esto será lo que nos dará la protección y seguridad. Quiere decir que uno por naturaleza no es oveja. Tiene que, por fe, hacer eso, ¿sí? Aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y entonces se convierte en una oveja y puede gozar de la protección de Dios y gozar de su seguridad y de su cuidado. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco
y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso está en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Jesús es un hombre sin igual. De todos los seres humanos que han nacido, ninguno se pareció a él. De hecho, la idea es que seamos cada día más parecidos a él. Él es y fue un hombre sin igual. El hombre que ha impactado al mundo a través de los siglos se llama Jesucristo. Aunque la sociedad haya tenido hombres a quienes llama grandes, ya sea por sus conquistas, por sus hazañas, por sus dotes políticos, por su vida religiosa, por su vida abnegada, por sus filosofías, por sus doctrinas, ninguno puede compararse con Jesús. Ningún grande entre los hombres puede compararse a Jesús. Jesús es un hombre sin igual, lo que él hizo, ningún otro hombre podrá jamás igualarlo, pues solo alguien igual a Dios podría haber hecho la obra que el Señor Jesús llevó a cabo. Solo él pudo morir en la cruz, solo él pudo ser el sustituto perfecto. Él es el magnífico creador de todo lo que existe, dice Juan 1.1, del 1 al 3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Eso está en Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 17. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho existe si no es por él. Otro detalle importante en este estudio es que él nació en el tiempo de Dios. No nació antes, no nació después, nació en el tiempo justo. Siendo Dios, se hizo hombre en el preciso momento. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es una profecía acerca del nacimiento de Jesús. Y Pablo redondea esta idea de una manera tan perfecta en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido en el tiempo de Dios significa que podemos ver el nacimiento de Cristo relatado en el libro de Mateo, capítulo 1, 18. Dios es un Dios de tiempos. Y justo en el momento indicado, el Espíritu de Dios escogió a una mujer sencilla, pero temerosa de Dios, para engendrar en su vientre a Jesús, el Salvador del mundo. El embarazo de María sorprendió a su prometido, José, pero Dios le habló en sueños y José obedeció. Ambos entendieron que ese bebé era Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús fue la respuesta a una serie de profecías dadas desde la misma hora en que la primer pareja desobedeció a Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, y desde el mismo momento en que vino el castigo, el juicio por causa del pecado, también hubo una promesa de salvación que está en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios le está diciendo a la serpiente, que es la personificación de Satanás, dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar.
sea, dice que, y está haciendo referencia, la simiente de la mujer, o sea, de la descendencia de la mujer vino Jesús. ¿Mm? Por medio de María vino, no vino por medio del hombre, vino por medio de una mujer, por medio de la simiente, de la descendencia de la mujer, dice que iba a herir una herida en la cabeza, es una herida de muerte, y una herida en el calcañar es una herida en el talón, es una herida, puede ser dolorosa, sí, pero incomparable con una herida en la cabeza. Y eso es lo que sucedió en la cruz. Jesús fue crucificado, fue herido, sin embargo, Satanás fue vencido mortalmente en la cruz por medio de Jesús. Jesús es Dios y vino a la tierra como hombre. E indiscutiblemente, dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo presenta una verdad indiscutible. Y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan capítulo 1, 14, y habitó entre nosotros. Si Jesús es Dios, vale la pena conocerlo y darlo a conocer, porque el que me halle hallará la vida, dijo él, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8, 35, 36. Estamos compartiendo muchos textos bíblicos para que quede sumamente claro que no es un invento mío, que no es un invento de un libro que he sacado, sino que es completamente basado en la Biblia. Jesús es Dios y vino a la tierra como hombre. Como hombre, vale la pena conocerlo como persona. ¿Por qué? Para poder imitarlo. Yo no puedo imitar a Dios, pero sí puedo imitar a un hombre. Y Jesús como hombre fue una persona enteramente imitable. Fue tan humano como cualquier otra persona, pero sin la mancha del pecado. Dice que no pecó en toda su vida. Fíjese, la humanidad de Jesús se ve en Juan capítulo 4, versículo 6, que dice que Él se sentó a descansar. Si hubiera sido Dios, no hubiera necesitado descansar. Pero estamos hablando de la humanidad de Jesús. Marcos capítulo 6, 38 dice, buscó un lugar para dormir en la barca. Si hubiera sido simplemente Dios, solamente Dios, mientras estaba aquí en la tierra, Él no necesitaba dormir. Pero como también era humano, era 100% Dios y 100% hombre, necesitaba descansar, necesitaba dormir, necesitaba saciar su sed, como dice Juan 19, 28. Clamó cuando estaba en la cruz y dijo, tengo sed. Cuando tuvo hambre, el enemigo le tentó, o sea, también aparte de sed, tuvo hambre. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 2. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Jesús es Dios y vino a la tierra como hombre. Él es, por lo tanto, nuestro libertador. Uno de los nuestros que se levantó, que venció al enemigo y nos dio la posibilidad de ser libres. Él es nuestro libertador, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en la segunda parte. No tengo tiempo de leer los textos bíblicos, pero si tenés la posibilidad de buscarlos luego y corroborar lo que te estoy diciendo, siendo Dios se hizo hombre, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Ahí no es 58, sino que es 5 al 8. Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Siendo rico, se hizo pobre. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9.
siendo santo se hizo maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Él se hizo maldición por nosotros. Siendo recto, murió con los impíos, murió como los delincuentes. Tuvo una muerte de cruz. La muerte de cruz era la pena de muerte para un delincuente, alguien que había sido condenado a muerte. Sin embargo, él no tenía delito ni tenía pecado, falta ante los hombres ni ante Dios. Siendo perfecto, fue quebrantado por nosotros, como dice Isaías 53, 10. Recibir su vida abundante es lo que a nosotros nos queda, porque Él hizo todo. Simplemente a nosotros, como un regalo, nos toca extender la mano y recibirlo. Un regalo, nadie nos obliga a recibir un regalo. La única manera de no recibir un regalo es no tomarlo. Y la salvación que Jesús propició para nosotros es un regalo y se trata de que lo tomemos o que no lo tomemos. Hay muchas personas que no quieren recibir ese regalo porque no quieren ser pastoreados por Jesús. Pero no hay camino más seguro. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, habla de una vida mejor. ¿Sí? Dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. O sea, habla de una vida mejor. Hay una vida mejor y está disponible para vos. Es súper generosa. Si te fijas en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, la oferta de Jesús es tremendamente generosa. Dice que el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Y no está hablando precisamente de la sed física, sino está hablando de una satisfacción espiritual. Y un espíritu satisfecho alimenta al alma y alimenta el cuerpo. Es un desafío precioso, es una invitación a dejar que Él te pastoree. Jesús es mi pastor. ¿Puedes invitarlo y dejarlo que te pastoree a ti?